En este manual se explican los pasos que debes de seguir para tramitar la solicitud de acreditación en la web UNED ASIS para estudiantes internacionales. En primer lugar, debes de autenticarte en la plataforma. Antes de realizar este paso, tienes que tener en cuenta si eres o no alumno o alumna UNED. Si ya lo eres, tienes que autenticarte a través de la primera opción, Campus UNED. Si todavía no lo eres, debes de darte de alta como estudiante UNED registrándote a través de la opción Nuevo usuario. Cuando te registres como nuevo usuario, tienes que tener en cuenta dos posibles opciones para realizarlo. Puede ser a través de DNI español si lo has expedido en España o a través de otros documentos. Si tu DNI es español, pinchas en esta opción y simplemente tendrás que introducirlo con los datos que se solicitan y pinchar en continuar con el trámite. El formato del DNI tiene un máximo de 8 números seguidos de la letra. Una vez que tu DNI se ha validado, debes de continuar rellenando la ficha con los datos requeridos. Tienes que tener en cuenta que hay datos que aparecen en dicha ficha ya que se autoriza esta consulta al Ministerio. Cuando la ficha esté completa, debes de pinchar en continuar. Recibirás un correo electrónico con un enlace donde deberás pinchar para introducir la contraseña que será con la que posteriormente te autentiques en Campus UNED. Una vez realizado este paso, debes de introducir usuario y contraseña que se te solicitan para ser redirigido de forma automática a la plataforma de UNED ASIS, donde comenzarás a tramitar tu solicitud. En el caso que tu DNI no sea español, tendrás que pinchar en la opción Otros documentos. El trámite es igual al registro con DNI español. La diferencia es que en la ficha que debes rellenar con tus datos no aparecen datos rellenos de forma automática como en el caso anterior. El resto de pasos es exactamente igual al registro que hemos explicado anteriormente. Para iniciar la solicitud tienes que pinchar en el botón de Crear nueva solicitud. Una solicitud se puede tramitar a través de dos vías, entidad gestora o por el propio estudiante. En el caso de hacerlo a través de entidad gestora, debes de ponerte en contacto previamente con dicha entidad para que te den las indicaciones sobre cómo realizar la solicitud. En el caso que la entidad vaya a tramitarla y si te han indicado que debes hacerlo de esta manera, debes de pinchar en el botón a través de entidad gestora y elegir la misma en el desplegable que aparece en la parte inferior. En el caso que la solicitud sea por parte del estudiante, debes de pinchar en Tramitación individual y deberás de comenzar a rellenar todas las opciones que se solicitan. En primer lugar, país y tipo de estudios, donde seleccionarás continente y país al cual perteneces. Seguidamente, debes de seleccionar el tipo de estudios que has cursado en tu país de origen. Dependiendo del sistema de estudios de origen, se habilitarán la selección de algunos u otros servicios. Estos servicios se pueden elegir activando la casilla que los acompaña. Cada servicio tendrá una configuración particular. Si seleccionas la opción de calificación para la admisión en la Universidad Española, solicitas que se calcule tu nota de admisión según tu expediente. La calificación se calcula según lo descrito en el reglamento UNED ASIS. En el servicio de modalidad de bachillerato realizada, debes seleccionar la guía o guías de bachillerato que quieres acreditar ante la universidad de destino. Si quieres examinarte de asignaturas concretas, puedes elegir el servicio de pruebas de competencias específicas, donde eliges el centro de examen donde realizar dicha prueba. La convocatoria aparece de forma automática. Puedes seleccionar un máximo de 6 pruebas pinchando en el botón Configurar asignaturas. Si quieres que ciertas asignaturas que has cursado sean reconocidas para su valoración por las universidades, puedes añadir tantas como quieras seleccionando el servicio de reconocimiento de asignaturas y pinchando el botón de Añadir materia. Aparecerá una ventana para elegir la asignatura o en el caso de que ésta no aparezca, puedes introducirla manualmente pinchando en el botón Otra asignatura. Puedes seleccionar el servicio de acreditación de idiomas donde eliges el idioma y la entidad acreditadora. Puedes elegir para acreditar los idiomas que desees teniendo en cuenta que deberás presentar el certificado correspondiente expedido por cada una de las entidades. En el apartado de entrega de documentación aparece un listado con todos los impresos y documentos que debes de entregar para poder validar tu solicitud.
Las casillas de recibido se irán actualizando conforme envíes la documentación requerida. En la parte superior debes elegir el modo de entrega. En este apartado aparecen todos los requerimientos que debes de solucionar para poder tramitar la solicitud. En la sección Pagos aparece el resumen del importe total que debes de abonar. Tienes dos vías para poder realizar el pago. En primer lugar, Pago online. Aparece el botón en el resumen de pagos, donde debes de rellenar los datos solicitados por la aplicación. En este caso, el abono se realiza a través de la pasarela de pago por TPV. La otra opción es el pago a través de entidad bancaria, donde en este caso debes de imprimir el resguardo que aparece al final de la solicitud, sección Comprobantes. En este impreso aparecen todas las instrucciones que debes de seguir para realizar el pago correctamente. Para realizar el pago online, pinchamos en el botón que aparece en la parte inferior del cuadro de pagos. Se abrirá una ventana donde introducimos el número de tarjeta, fecha de caducidad y código de seguridad. Una vez que introducimos los datos, pinchamos en el botón de pagar. Una vez realizado el pago, cerramos esta ventana y volvemos a la solicitud. Una vez que realizas el pago, bien sea de forma online o a través de entidad bancaria, puedes volver a entrar en tu espacio y obtener de la sección de comprobantes el justificante de pago. Una vez que has terminado de completar todos los servicios requeridos, debes de pinchar en el botón Enviar solicitud. La solicitud será tramitada por parte del negociado, el cual podrá requerirte la entrega de documentación, corrección de errores o lo que considere necesario para la validación de la misma.